Bienvenidos a un nuevo capítulo de este tutorial de HTML5 en su tema semántico. Continuemos entonces revisando y ahora vamos con un conjunto de etiquetas que es bastante amplio, que son las tablas, pero las tablas tienen filas, tienen columnas, tienen encabezados, tienen grupo de encabezados, grupo del cuerpo y grupo del pie de tabla, por llamarlo así. Aquí está el T-Foot. Entonces creo que vienen varios videos para que no nos quede todo esto bastante extenso. Vamos revisando por partes, como viene este tutorial. Vamos revisando por partes, pero si ven, los últimos videos están siendo algo más extensos porque estamos haciendo más complejo el marcado semántico. Vamos a hacer entonces las tablas básicas sin mucho marcado semántico, entendemos la lógica de las tablas y luego precisamos en su semántica. ¿Qué es una tabla? La tabla vamos a pensarla como un documento tipo hoja de cálculo. En la hoja de cálculo tenemos tablas que están compuestas por filas, por columnas, ¿sí? Para que me quede aquí en pantalla, filas y unas columnas. Y en las columnas, que vamos a definir el contenido. La columna funge como una celda, además, y ahí definimos el contenido. Entonces, tenemos una tabla que la tabla normalmente es rectangular, que está compuesta, insisto, por filas. Esto es súper claro para que sepamos el orden. La tabla contiene filas, la fila contiene columnas, las columnas fungen como celdas, es igual, y dentro de la celda va el contenido. ¿Listo? La tabla se utiliza para hacer presentación de datos estructurados. Nosotros no deberíamos hacer diseño de una página, es decir, la maquetación a partir de tablas. Eso se hacía en HTML1 hace 20 años, quizás más de 20 años, incluso 25, 26 años, se hacía maquetaciones con tablas. 25 años creo. Para eso existe otra etiqueta, otro montón de etiquetas que vamos a ir revisando a continuación. Las tablas nos van a servir para presentar contenido estructurado. ¿Qué es un contenido estructurado? Una hoja de cálculo, ¿sí? Una hoja de cálculo. Necesitamos, por ejemplo, presentar una lista, se me ocurre, de estudiantes con la columna nombres, la columna apellidos y la columna número de identificación, y en cada una de las filas van los nombres. Eso es un dato estructurado. Eso lo hacemos en una hoja de cálculo. Ahí entonces tenemos un ejemplo de cuándo utilizar las columnas. Entonces vamos a hacerlo bastante sencillo. Vamos a nuestro código. Esto es lo que hemos venido trabajando en los videos anteriores. Vamos a borrarlo. Guardemos. Actualicemos la renderización y tenemos esto aquí de ejemplo. Dejemos esto por lo pronto para que no nos quede como tan limpio y vamos a empezar a trabajar aquí en esta línea, ¿sí? En esta línea, en la 16, a trabajar la tabla. Entonces, revisemos acá la presentación. Aquí tenemos un montón de etiquetas. La etiqueta table nos interesa la etiqueta tr y nos interesa por lo pronto en este video la etiqueta td. En ese orden que mencionaba ahora, recuerden, primero la tabla, entonces table, sencillo, la fila, tr, y la columna td. Ya no recuerdo si estaba en ese orden, pero el orden es este. Pero creo que sí, porque se lo tengo bastante claro. Tabla, fila, columna. Tabla, fila, columna. Tabla, fila, columna. Y si vemos, en la columna va el contenido. Vamos entonces a hacerlo bastante sencillo. Vamos a hacer una tabla de uno por uno, es decir, una tabla con una columna, con una fila, perdón, una tabla con una fila y una columna, y dentro de la columna va el contenido. Ya me excuso si en anterior mencioné al revés, pero es que a veces me confundo un poco con eso, pero aquí ya quedó bastante claro. Vamos a dejarlo así. Entonces, defino la etiqueta tabla. Tengo la tabla. Voy a guardar, renderizo, y aquí sí vamos a prestar bastante atención en esto porque ya tengo claridad en el orden. Siempre me confundo cuando estoy explicando en mi clase
el orden, filas, columnas. Yo tengo claro el código, pero al traducirlo al español es donde me enredo. O sea, yo digo TRs, TD, me queda más fácil que decir tablas, filas, columnas. Pero bueno, tenemos la tabla. La tabla se está renderizando, la tabla se está visualizando. Por ningún lado vemos algo, ¿sí? Coloquemos algo aquí y miremos qué pasa. Y aparece algo. Ahí apareció algo. ¿Vale? Pero ¿es una tabla o no es una tabla? No sabemos. Vamos a colocar unos estilos porque la tabla por defecto no va a asignar bordes. Estos los bordes son elementos gráficos que se definen con CSS. Pero vamos a hacer algo aquí inicialmente. Entonces voy a decir que con un estilo la tabla tiene un borde de 2 píxeles sólido de color rojo. Renderizo y ahí está. Ese punto rojo es la tabla y ese algo está fuera de la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla no se ha completado. Recordemos que la tabla tiene filas, columnas y dentro de la columna tiene el contenido. Entonces borremos este algo. Vale, pero la tabla ya está expresada. La tabla tiene un borde de 2 píxeles sólido, el borde. Vamos a colocarlo de 20, de 10 quizás, rojo. Perfecto. Y además vamos a decir que la tabla tiene un ancho de, no sé, 250 píxeles. Se me ocurre. Para que nos quede mucho más fácil hacer esa visualización. Ahí tenemos la tabla, pero no está apareciendo nada. Ahora, vamos con TR. Esto sí lo tengo súper claro. TR. El TR es la fila. Sé por qué la R es row en inglés, que es fila. Entonces está claro, en la fila. Vale, vamos a colocar aquí algo, a ver qué está pasando en la renderización. Sigue algo por fuera de la tabla, porque no es correcto el código. El código es tabla, fila, columna. Y la columna es TD. Abrimos. Perdón, ahí se me cerró. Miren entonces que son, digamos, el padre, la madre, es tabla, el hijo es TR, ¿sí? Y el nieto sería TD, ¿sí? Padre table, TR el hijo, TD es el nieto. Lleva esa jerarquía. Entonces, miren que en el código voy haciendo la indentación, ¿sí? Ahora, como dice la teoría, dentro del TD de la columna va el contenido. Ese contenido es algo. Guardo y ya tiene que estar adentro de ese algo. Vamos a ver si no me hace caer mal. Ahí está. Efectivamente está funcionando. Algo. Vale. Tenemos una tabla de 1 por 1. Está funcionando. Ahora vamos a hacer una tabla de 1 por 2. Es decir, de una fila por 2 columnas. Vale, entonces, aquí, atención. Una fila por 2 columnas. Hay que seguir ese orden. Una tabla de una fila por 2 columnas. Ok, revisemos. Una tabla, si la tenemos acá, una tabla, ¿por cuántas filas? Por una. Entonces, si es una fila, solamente un TR. ¿Por cuántas columnas? Por 2. Tenemos un solo TD. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar otro TD. Y aquí vamos a colocar 1. Y aquí vamos a colocar 2. Cerramos TD y tenemos una tabla con una fila, con 2 columnas y en cada columna hay un contenido diferente. El orden es como en la escritura en español, de izquierda a derecha. Quiere decir que esta primera fila esta primera columna, me va a tocar decir el nombre de la etiqueta para no confundirme, que este primer TD va a la izquierda y este segundo TD a la izquierda de ustedes, yo no logro ubicarme acá, va a este lado y el segundo TD va a este lado. Hagámoslo como aquí así. Listo. Vamos a renderizarlo porque me queda complejo el monitor en pantalla. Rendericemos. Aquí va 1 y aquí va 2. 1, 2. ¿Ven? Tenemos entonces la tabla 1, 2. Ahí nos está quedando muy bien. Ahora, una tabla de 2 por 2. 2 TRs, 2 TRs, 2 TDs. Juan, copiar, pegar. Sí, copiar, pegar. Ya sabemos la lógica. ¿Ya? Entonces, al principio el código, cuando estamos aprendiendo, hago el código despacio, pero ya después copiar, pegar porque hemos superado esto. Guardar 2 por 2. ¿Ven cómo está quedando?
Juan, hace falta aquí unas líneas acá que separen efectivamente eso. Claro, porque estoy definiendo estilos solamente a nivel de tabla. Podría hacerlo, vamos a revisar. Podría definir acá, si no es que aquí hay un parámetro HTML que no recuerdo, pero es border, creo, 1. Vamos a definirlo acá. Esto no lo hago porque esto lo hago por CSS. Y ahí está. Miren, ahora sí vemos más claro. Con este borde, voy a colocarle borde 5, border 5. ¿Sí? Mucho más. Y un ancho a la tabla. Esto no acostumbro a hacerlo. Pues lo hago por CSS. De 200, 250. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ven? Mucho más claro. Entonces tenemos dos columnas en una fila. Es decir, 2 TDs dentro del primer TR, 2 TDs dentro del segundo TR y aquí hay efectivamente una tabla. Este entonces es el código básico de una tabla. Se define la etiqueta table, luego se definen las etiquetas TRs que son row, filas, y dentro de cada una de las filas definimos etiquetas TD que son columnas. Eso es entonces todo por ahora. En el siguiente video vamos a ver un poco más sobre esto y espero que para el próximo video no me genere confusión los TRs y los TDs. Cualquier pregunta que tengas sobre este fragmento de código, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.